Estas son las 5 noticias más importantes de hoy 18 de enero. Alistan despliegue de 1.500 soldados en Minnesota. El Pentágono ordenó a unos 1.500 militares en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, dijo a CNN una fuente del gobierno de Trump, mientras autoridades estatales también han movilizado a la Guardia Nacional. Tener a las fuerzas en alerta no significa que un despliegue sea inminente ni esté garantizado, precisó la fuente. ABC News informó primero sobre los preparativos para un posible despliegue. 2 batallones de la 11ª División Aerotransportada con base en Alaska recibieron órdenes de prepararse para desplegar en Minnesota, según un funcionario de defensa de Estados Unidos. No está claro qué tareas asumirían, aunque el funcionario dijo que podrían incluir control de multitudes o apoyo a las fuerzas del orden, de forma similar al papel que desempeñaron las fuerzas en servicio activo en Los Ángeles el verano pasado. La Guardia Nacional de Minnesota no está desplegada en las calles de la ciudad en este momento, pero está lista para ayudar a apoyar la seguridad pública, informó el Departamento de Seguridad Pública del Estado en una publicación en redes sociales que incluyó imágenes de miembros de la Guardia reuniendo equipos junto a una fila de camiones en una carretera cubierta de nieve. La Guardia Nacional está en posición y lista para responder, dijo en un comunicado a CNN la mayor del ejército, Andrea Tusilla, portavoz de la Guardia Nacional de Minnesota, al señalar que las fuerzas ayudarán a brindar apoyo de tráfico para proteger la vida, preservar la propiedad y respaldar el derecho de todos los habitantes de Minnesota a reunirse pacíficamente. Destituyen a Alex Saab como ministro en Venezuela. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó como ministro de Industria al empresario Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto mandatario Nicolás Maduro. El cambio ocurre en medio de las presiones de Washington a Caracas tras la incursión militar que el 3 de enero terminó en la captura del líder izquierdista y su esposa Cilia Flores para trasladarlos ante la justicia de Nueva York. Rodríguez escribió en Telegram que agradecía al compañero Alex Saab por su labor al servicio de la patria, quien asumirá nuevas responsabilidades. Originario de Colombia, Saab había sido excarcelado en 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela. Maduro lo designó ministro de Industria en octubre de 2024. El empresario se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez. Acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano. El gobierno de Maduro negaba esas acusaciones al afirmar que Saab era un héroe. Como parte de su decisión, la presidenta interina anunció el viernes la fusión de los ministerios de Industria y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, que estará a cargo por el actual titular de este último, el militar Luis Antonio Villegas. Rodríguez también comunicó cambios en el Ministerio de Comunicación e Información, en el de Transporte y en el de Ecosocialismo, al igual que una reforma el jueves al sector petrolero. Trump amenaza con nuevos aranceles a Europa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado a países europeos con aranceles hasta 25% hasta que se concrete la compra de Groenlandia. A partir del 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10% sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, anunció Trump en Truth Social. El arancel se incrementará al 25% el 1 de junio de 2026. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia. Trump añadió que es imperativo que con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente. Poco después, dijo estar abierto a negociar inmediatamente con Dinamarca y o cualquiera de estos países. La advertencia de Trump va dirigida a Dinamarca y a otros países europeos, incluidos algunos socios de la OTAN que se oponen a que el vasto territorio rico en minerales situado en las puertas del Ártico, con una población de 57.000 habitantes, pase a ser estadounidense.
El anuncio de Trump se produjo mientras miles de personas protestaban en la capital de Groenlandia y Dinamarca contra su deseo de adquirir la isla rica en minerales situadas a las puertas del Ártico. En tanto, en la capital de Groenlandia, Nuuk, el primer ministro Jens Frederik Nielsen se sumó a una protesta enarbolando la bandera de ese territorio autónomo de Dinamarca. La manifestación se dirigió hasta el consulado de Estados Unidos, al grito de Groenlandia es de los groenlandeses. Líder de Irán apoya represión contra sediciosos. El líder supremo iraní Ali Khamenei defendió que las autoridades tienen la obligación de romperle la espalda a los sediciosos y culpó al presidente Trump de los muertos en la represión de la reciente ola de protestas. Desde el 28 de diciembre, Irán se vio sacudido por una ola de protestas que comenzaron entre comerciantes disgustados con la crisis económica en el país y pronto derivaron en una movilización contra el régimen teocrático vigente hasta la revolución de 1979. Las autoridades iraníes, que califican las protestas de terroristas y acusan a Estados Unidos de instigarlas, desataron una campaña de represión que, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, dejó más de 3.400 muertos. La misma ONG subraya que otras estimaciones mencionan más de 5.000 muertos e incluso hasta 20.000. El canal opositor Iran International, con sede en el extranjero, anunció que al menos 12.000 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones, citando a altos responsables gubernamentales y fuentes de seguridad. Ecuador despliega 10.000 soldados contra el narcotráfico. 10.000 soldados fueron desplegados en 3 provincias costeras de Ecuador para fortalecer la lucha contra la violencia de grupos narcotraficantes. El gobierno del presidente Daniel Noboa está decidido a combatir con mano de hierro a las numerosas bandas en momentos en los que el país toca cifras récord de asesinatos y otros delitos. Cientos de soldados de fuerzas especiales llegaron al aeropuerto de Guayaquil para reforzar los operativos de seguridad en las vecinas provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos. Allí se ha recrudecido la guerra de organizaciones narco que tienen nexos con cárteles internacionales y se enfrentan entre sí por el negocio de la droga. Vuelos con militares también aterrizaron en Manta, principal puerto pesquero del país, con altos índices de violencia. En medio de un inicio de año con un pico de homicidios, Noboa suspendió sus vacaciones y se reunió de urgencia y a puerta cerrada con ministros del área de seguridad y jefes militares y policiales en la sede presidencial. También se ordenó que el alto mando castrense opere por tiempo indefinido desde Guayaquil, donde militares inspeccionan los puertos marítimos, estratégicos para el narco. Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, y era un país tranquilo, pero se transformó en el más violento de la región, con 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025. Lo que pasó hoy en 5 minutos. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.